Bueno, es un gusto nuevamente estar con ustedes a través de este medio para compartir con ustedes lo que sigue después de la justificación del porqué el discipulado. Hemos estado hablando en las últimas dos ponencias que les he compartido, he estado hablando sobre la justificación del discipulado. ¿Por qué es necesario el discipulado? Y lo dije antes, lo digo ahora. Es necesario porque un cristiano sin discipulado es un cristiano débil, diríamos de alguna manera, no va a crecer, no va a poder avanzar. Y también una iglesia que no tiene un discipulado constante es una iglesia que va a estar en constante, menguando constantemente, ¿verdad? Entonces, es ahí donde entonces iniciamos este año 2021 con este proceso de discipulado a través de las redes sociales, y también los miércoles los tenemos acá en forma presencial aquí en Iglesia Renacer, ¿verdad? Entonces, déjame que avance rápidamente. ¿Qué tema tenemos hoy para empezar? Porque podríamos empezar de diferentes formas, pero lo que he entendido es que muchas veces no amamos a Dios porque no lo conocemos. Entonces, y no digo amamos porque, bueno, yo amo a Dios y yo creo que también usted lo ama, pero hay quienes no lo aman porque no conocen a Dios. Entonces, este tema que quiero tratar hoy con usted es, para mí es de suma importancia, y creo que para usted también lo va a hacer, porque habla justamente de una de las doctrinas medulares de la Iglesia Evangélica Metodista y también del cristianismo. O sea, es sumamente importante. ¿Y de qué quiero hablarte? De la Trinidad de Dios, ¿verdad? Entonces, mucho se dice de la Trinidad, de Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a veces no entendemos cómo es que funciona entonces tres personas distintas y un solo Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, a veces no entendemos cómo es que funciona. Y para eso es el discipulado, para que vayamos entendiendo, vayamos creciendo juntos, ¿verdad? Y en esta ocasión, entonces te voy a compartir la primera parte del tema de la Trinidad de Dios. Todo empieza, para nuestro buen entender, diríamos, en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero cuando seguimos avanzando en el capítulo primero de Génesis y llegamos hasta la creación del hombre, ahí después del versículo 22, dice el Señor, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Entonces hay dos palabras en plural ahí, es hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Entonces, hagamos y nuestra, a nuestra imagen. Si Dios hubiera estado solo, entonces quizás hubiera dicho, voy a hacer, o hice al hombre, o voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Entonces, los bien entendidos en las Escrituras, en teología, dicen que ahí está la primera parte de la manifestación de Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, deducimos eso, y digo deducimos porque también soy estudioso de la palabra, de la Biblia, ¿verdad? Entonces, porque luego vemos en todo el resto de la historia, en la Biblia, la historia escrita, vemos el comportamiento de cómo Dios se manifiesta como Dios el Padre, y luego vemos a Dios el Hijo, y luego vemos a Dios el Espíritu Santo. Claro está de que esa es la parte complicada para muchos. Si usted hablara con un musulmán, por ejemplo, o sea, no puede entender y decir, ¿cómo ustedes tienen tres dioses? No tenemos tres dioses. Entonces, ¿cómo explicamos eso entonces? Entonces, en la segunda parte, obviamente, voy a explicar con más detalle esa parte de cómo es que entendemos entonces, y podría adelantarle un poco en esta, pero cómo entendemos entonces a Dios como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y un solo Dios verdadero. Y es una doctrina medular de la Iglesia Católica,
y también de la iglesia evangélica protestante, como a veces nos llaman, ¿verdad? Pero es importante entenderlo. Claro está que hay que tener un conocimiento, un poco más de conocimiento bíblico. No puede ser así como, si yo no conozco la Biblia, si yo no he leído la Biblia, si yo no he entendido que Génesis está en el principio de la Biblia y Apocalipsis al final, y que está dividido en 2 testamentos. O sea, si no tengo esa información preliminar, entonces probablemente no voy a entender esto. Pero yo quiero explicártelo de una forma muy básica, muy sencilla, muy fácil. Ahora, mira lo que dice Mateo 22, 34. Y usted dice, pero ¿por qué me está cambiando de esto? Ok. En Mateo 22, 34 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. ¿Quiénes? Los fariseos y los saduceos. Se juntaron a una. Sigue explicando Mateo. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, probablemente fariseo, ¿verdad? Porque los saduceos eran más de los sacerdotes, pero los maestros de la ley eran los fariseos. Por tentarle, oiga, le preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Vea usted, qué tremendo. O sea, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Preguntándole a Jesús. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, no le dejó espacio. Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Corazón, alma y mente. ¿Qué te queda? Nada. Si amas a alguien con todo el corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, no te queda nada. Jesús se las puso ahí, y ellos lo sabían, porque eso está escrito en el Antiguo Testamento. Allá el capítulo 20 de Éxodo y capítulo 5 de Deuteronomio, usted lo va a encontrar ahí, entre los mandamientos que se le dictó al pueblo de Israel. En el versículo 28 sigue hablando, de Mateo 22 sigue hablando Jesús. Este es el primero y grande mandamiento, le dice al maestro de la ley, ¿verdad? Al que le estaba haciendo la pregunta por tentarle. Y de una vez, sin que se lo preguntaran, dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y les hace la aclaración, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así es que usted puede estar seguro que si usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma, entonces puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y mira, no te va a hacer costo obedecer la ley. No te va a hacer ningún problema obedecer los mandamientos de Dios. Ahí está el punto. Ahí es exactamente, justamente en el primer mandamiento. Entonces, diríamos que para empezar un discipulado, deberíamos empezar por este mandamiento. Quizás por el gran mandamiento y el segundo que es semejante, dijo Jesús, ¿verdad? De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, si vamos a estudiar la ley, vamos a estudiar los profetas, y si vamos a estudiar la Biblia, podríamos empezar de estos 2 mandamientos. Del primero, del más grande mandamiento, y del segundo, que es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando yo podría extenderme en esta parte, pero no es una predicación, este es un discipulado. Quiero que avancemos en el tema que nos compete, que es la Trinidad de Dios. ¿Qué le parece? Entonces, escuche. Dice en Génesis, que te mencioné al principio, 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La orden de Dios fue que fuésemos señor, los varones y las mujeres seamos señores, pero de la creación de Dios, de los animales, tanto los peces como los reptiles, como tanto los acuáticos como las aves, como los terrestres, por así decirlo, y agruparlos en tres partes. Ahora, esa fue la orden del Señor. Nos dio ese poder, esa autoridad, ¿verdad? Y yo podría decir en este momento, quizás tomando 5 segundos, pero el hombre se ha ensañado en querer dominar a su semejante,
no lo que Dios dijo, porque Dios no te hizo a ti para hacerte presa, para que vivas en cautiverio. No, no, no. Dios te hizo a ti para que vivas en libertad. Entonces nunca fue la orden del Señor es subyuguen la tierra y sometan al hombre. No, de ninguna manera, porque no ese es el plan de Dios. Ese plan llegó cuando Satanás se rebeló contra Dios y quiso arrebatar la familia de Dios en la tierra con Adán y Eva. Ahí empiezan los males. Pero bueno, déjame que avance, porque ahí es donde te hablaba yo de hagamos, dice, a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ahí entendemos que hay alguien más que está ahí con Dios y podemos sacarlo, ¿verdad?, por diferencia cuando leemos toda la Biblia. Entonces entendemos que ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo y ahí está el Espíritu Santo también. Ahora, quiero mostrarte esto de una forma muy diría básica, muy simple, muy sencilla para que tú lo entiendas. Entendemos como cristianos evangélicos de la iglesia evangélica metodista también, o yo creo que esta es una doctrina más, diría yo, plural, que se entiende todo el gremio cristiano, desde el católico hasta donde usted quiera ir. Sí hay algunas excepciones, por ejemplo, de algunas organizaciones que no reconocen a Jesucristo como Dios y tampoco reconocen al Espíritu Santo como Dios, pero déjame que te voy a explicar. En esta primera parte yo creo que te va a quedar claro, y en la segunda te voy a ampliar un poco más esa explicación sobre cómo es que entendemos entonces y por qué otros no lo entienden. Entonces vamos a ir a la Biblia. Yo esperaría que tú tengas una Biblia en mano, que tengas un cuaderno en mano y un lápiz a mano también para escribir tus notas, ¿verdad? Y ahora, si no lo tenés ahora y no te vayas a distraer, luego puedes volver a repasar la enseñanza, ¿verdad? Ahí en familia y tomando esas notas. Entonces, yo te digo, la Trinidad de Dios la vemos así, la entendemos así. Dios el Padre, Jehová. Dios el Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Hijo de Dios. Y Dios el Espíritu Santo, nuestro guía, nuestro consolador. Pero también es Dios. Entonces, déjame que te explique lo siguiente. Hay tres atributos que están únicamente en Dios. Hay tres atributos que están únicamente en Dios. No es que Dios no tenga más atributos. Hay muchísimos más y te los voy a mencionar unos dos más para que solo tengas idea de que hay muchos más atributos que tiene Dios. Pero estos tres que te voy a mencionar, como otros más que solamente están en Dios, pero para no hacerte tan extensa la enseñanza y para que te quede de una forma más básica, más sencilla, escucha estas palabras y anótalas. Omnipresente significa que Dios, que ese atributo solamente está en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, que está presente en todo momento y en todo lugar a la vez. O sea, de manera que si tú estás orando hoy, en este momento, mientras yo comparto este discipulado, Dios está escuchando y Él está conmigo acá también. Y me está ayudando, su Espíritu me está ayudando también para que yo pueda compartirte esta enseñanza. ¿Ves qué interesante? Entonces, Él está presente en todo lugar. Y eso solo lo puede el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La segunda palabra que te voy a compartir es omnisciente. ¿Qué significa eso? Significa de que Él lo sabe todo. Omnisciente. Omnisciente. Lo sabe todo. ¿Qué lo sabe todo? Lo sabe todo del pasado, lo sabe todo del presente y lo sabe todo del futuro. ¿Cómo lo ves? No hay nada que se le esconda. Claro está que tú podrías querer que te justifique un poco más. No lo voy a hacer obviamente en esta lección. En la segunda voy a ampliarte más sobre cada uno de estas palabras. Omnipotente se refiere a que todo lo puede. No hay nada que no pueda hacer. Él es el creador de los cielos y la tierra. Y cuando estaban creando los cielos y la tierra y estaban creando al hombre también, ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo y ahí estaba el Espíritu Santo. Y para eso quizás tienes que leer el Evangelio de Juan para que
para entenderlo mucho más todavía, ¿verdad? Entonces, omnipotente es que todo lo puede. Todo lo puede el Padre, todo lo puede el Hijo y todo lo puede el Espíritu Santo. Entonces, esos tres atributos hacen que entonces reconozcamos al Padre como Dios, a Jehová Dios, Dios de Israel, como Dios, a Jesucristo su Hijo, nuestro Señor y Salvador, como Dios también, porque tiene esos tres atributos, y al Espíritu Santo, que es nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro consolador, también como Dios, porque también tiene estos tres atributos. O sea, nadie más. Y quiero decirte algo en este momento. Quiero que sepas que tal vez tú puedes creer que Satanás es la persona, el ser más poderoso en el mundo espiritual. No en la tierra, porque en la tierra el poder Dios te lo ha dado a ti. Jesucristo lo venció en la cruz y luego ese vencido quedó en la tierra, que es Satanás. Pero Cristo, el poder que se desató desde la cruz, hoy está en la iglesia, de manera que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. O sea, la muerte misma, que fue la que trajo Satanás a la humanidad y por la desobediencia de Adán y Eva. Ahora bien, no quiero extenderme en eso, quiero volver de nuevo al tema que en este momento estamos compartiendo, que tiene que ver con la Trinidad de Dios y con los atributos, estos tres atributos. Entonces, nadie más, no encontramos en la Biblia, no encontramos en ninguna historia, en el universo creado, que alguien pueda entender que alguien más tenga estos tres atributos. Entonces, si alguien más tuviera ese atributo, entonces podría ser Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y tu vecina, por ejemplo, que cree que lo sabe todo, ¿verdad? Entonces, o la hermanita que tú conoces, o el hermanito que tú conoces, o esto, el otro. No sé, tú dirás algún compañero de trabajo, pero nadie lo tiene, nadie lo sabe todo, nadie es tan poderoso como Dios y nadie puede estar presente a la misma vez en todo lugar. Eso solamente lo puede hacer Dios. Ahora, en la segunda ponencia que voy a darte de la Trinidad de Dios, te voy a explicar con más detalle esa parte, pero déjame que avance. Entonces, ya te he explicado lo que significa omnisciente, omnipresente y omnipotente, y si no, búscalo en el diccionario que te va a dar un poco más de más claridad cada palabra de esa, ¿verdad? Entonces, se empieza escribiendo O-M-N, O-M-N, las tres O-M-N, y después omnisciente, omnipresente y omnipotente, O-M-N, ¿verdad? Entonces, tú las buscas y ahí las vas a encontrar. Muy bien. Bien, en resumen diríamos que Dios y esos atributos es lo que lo hacen. O sea, Dios es por esos tres atributos básicos que nosotros podemos entender. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, como te dije antes, no es, y quiero que tengas esto en cuenta, no es que Dios no tenga otros atributos. Por ejemplo, que en su momento voy a compartir el amor, el atributo del amor. Dios no tiene amor, Dios es amor, ¿verdad? Entonces, nadie puede decir yo soy amor. O sea, yo puedo tener amor, tú tienes amor, él tiene amor, ella tiene amor, todos tenemos amor, diríamos de alguna manera. Pero, escucha esto, yo te hablé de los tres principales, puedo hablarte de otro, por ejemplo, el atributo de la santidad. Él dice desde el principio de la creación y la Biblia, desde el principio que las Escrituras, dice, sé santo porque yo soy santo, ¿verdad? Entonces, no es que Él tiene santidad, Él es santo. O sea, es un atributo muy propio de Él. Por eso podría hablarte yo de muchos más atributos, pero te hablé de esos tres que son muy básicos. Y para entender entonces, y voy a terminar con esto diciéndote, ¿cómo entendemos que Dios es uno en tres? Te lo voy a aplicar en la próxima, ¿verdad? Pero te voy a dejar con esto ya para que... Digo, pero por favor, no me dejes aquí, pastor. Quiero un poquito más con esto. Escucha, es simple. Dios es uno en propósito. Eso es lo que tenemos que entender. Dios es uno en propósito. De manera que el Padre
no contradice al Hijo. El Hijo no contradice al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no contradice al Hijo ni al Padre. Entonces, son uno en propósito. El propósito de Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo es darnos vida eterna. Encuéntralo en la Biblia. Es un tema central, es un tema de la salvación del hombre. Ese es el tema central. Entonces, es uno en propósito. Esa es la cosa más importante que tenemos y debemos entender. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo y un solo Dios verdadero, un solo propósito verdadero. Podría extenderme un poco más con este asunto, pero yo creo que ya te he dejado la parte principal y en la próxima, el próximo discipulado, la próxima lección, entonces vamos a estar ampliando un poco más la temática de la Trinidad de Dios. Que Dios te bendiga, un fuertísimo abrazo. Será hasta la próxima.